Agradecemos la participación de Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, y de Tajira Vargas, quien es antropóloga e investigadora, y con ambos vamos a estar dialogando sobre un tema de mucha trascendencia en el país, que es el tema del narcotráfico, de la violencia que se da en muchos barrios de la República Dominicana. Y vamos a hacerlo con un café Santo Domingo para que la discusión pueda ser y el análisis pueda ser mucho más fluido. Muchísimas gracias, Radamés, Tajira, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, llevamos un inicio de año donde hemos visto un aparente incremento de la violencia y la delincuencia. Digo aparente porque por lo menos en los medios de comunicación han estado presentes múltiples casos de muertes por sicariato o muertes violentas desde el mismo fin de semana del 31 de diciembre. Y llevamos todas estas semanas hablando de esos temas de violencia. Estamos viviendo una etapa distinta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tenemos en este momento en la República Dominicana? Quisiera saber si es un hecho puntual del 2019 o estamos en la misma condición que años atrás, Tajira. Bien, yo pienso que la violencia se está incrementando y yo creo que eso tiene que ser parte de nuestra observación cotidiana, porque a veces a los medios no llega lo que pasa en la cotidianidad, pero realmente estamos viendo que en nuestra sociedad cada vez más los niveles de intolerancia en las relaciones interpersonales son mayores. Y las formas de resolución de conflicto en relaciones vecinales, en relaciones familiares, en las relaciones de pareja, es a través de la violencia. Y este fenómeno ha sido un proceso acumulativo del tiempo. O sea, nosotros hemos sido siempre una sociedad violenta desde el momento en que llegaron los españoles. O sea, nosotros como sociedad no hemos tenido lapsus de etapas donde no hubiera violencia. No había una visibilización de la violencia en la realidad, pero sí ha estado. Ahora sí, ese acumulativo de la violencia ha ido cada vez más incrementándose a medida que la sociedad se complejiza, a medida que la población crece y a medida que no se desarrollan procesos que frenen la violencia, que trabajen de cara a la prevención de la violencia en ese sentido. Además, hay uno de los factores que se alega que de alguna manera es causa de esta situación de violencia, es el tema del microtráfico. Narcotráfico en términos generales, microtráfico en términos específicos. La situación acontecida en Baní recientemente con el asesinato de un coronel de la Policía Nacional, pues puso de relieve de nuevo un tema del que se viene hablando desde hace mucho tiempo en la República Dominicana. ¿Cómo se explica la existencia de muchos de estos puntos de distribución de drogas? Si más allá de la provincia de Baní esto es un caso generalizado y la relación que tiene con la situación de violencia. Bueno, fíjate que justamente me estuve al lado de Tajira, y Tajira hizo para Casa Abierta hace unos años ya un estudio sobre ese tema en las comunidades, especialmente en la comunidad de Guaricano. Y allí los muchachos que trafican con drogas dijeron claramente que para poder abrir un punto de droga en República Dominicana hay que primero legalizarlo con las autoridades. ¿Cómo así? Es decir, no hay un punto de droga que funcione en el país que no tenga la anuencia extralegal de una autoridad. Porque sencillamente son lugares donde se vende droga, donde se ve el flujo de personas, se ve el flujo de cuando llega la mercancía, se ven a personas investigadas de autoridad cuando van a cobrar los peajes, y la gente lo está mirando en todas partes. Eso del microtráfico y del control de droga es una gran falsedad en República Dominicana, porque realmente es un negocio que es legal, pseudo legal, por no estar legalmente establecido, pero que funciona con normalidad en todo el país. O sea que no es un asunto de que hay un lugar donde se vende droga de manera clandestina. No se puede hacer eso en este país. Para vender droga hay que
tener primero una anuencia de una autoridad en la zona donde se va a poner el llamado punto de drogas. Y estamos hablando de que miembro de la Policía Nacional o DNCD o autoridades municipales. Sí, sobre todo la policía y la DNCD, obviamente, son quienes permiten esto. Hay muchísimas anécdotas. ¿A cambio de qué? Obviamente a cambio de dinero, o sea, hay un peaje que se paga dependiendo de la calidad, ya lo decía la persona que está detenida, de la calidad del punto, la cantidad de droga que mueva, pues va a pagar en función. Es un negocio organizado que funciona de esa manera. O sea, usted tiene un supermercado, usted paga más, usted tiene un ventorrillo, paga menos, pero obviamente hay una relación corrupta en ese mecanismo de funcionamiento que ha generado todos estos problemas que ya señala Tajira en su conversación. O sea, hemos visto incrementar todos estos problemas a partir de que hay una corrupción que está frente a todo y se lleva de todo el dinero que produce ese mecanismo. Entonces, ¿cómo podemos catalogar la supuesta reacción de las autoridades ante lo que ocurrió en Baní? Si estamos diciendo que de manera abierta realmente el microtráfico está instalado en nuestros barrios. Mira, yo pienso que el tema del microtráfico instalado en los barrios es un tema que todo el mundo sabe. Y yo recuerdo que cuando el estudio que menciona Radamés salió, se dieron a nivel de la opinión pública muchas reacciones. Estamos hablando del 2008, ¿no? Muchas reacciones con respecto escandalizadas, pero sin embargo, recuerdo que en un programa de televisión alguien me recordaba que en los 90 el sacerdote, que en paz descanse, Santiago Irujo, que todos conocemos muy bien por la labor que estaba desarrollando en Sabana Perdida, habló sobre el tema y destacó la presencia del microtráfico en la zona donde él estaba trabajando en su labor pastoral. Entonces, y muchos sacerdotes han hablado sobre eso. Entonces, realmente, la instalación del microtráfico, incluso ese estudio que mencionó Radamés, yo me sorprendí cuando yo pregunté cómo tú instalas un punto. Esa fue la pregunta. ¿Cómo se instala un punto? ¿Cómo se instala un punto? Y me dice, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía y a la DNCD para legalizar el punto. Ellos mismos usan esos términos. Legalizar el punto. Legalizar el punto. ¿Y qué consecuencias está teniendo esa normalización del microtráfico en nuestros barrios? Si tiene una incidencia en el incremento de la delincuencia, ¿qué impacto está teniendo en la vida social y económica de esos barrios, si pudiéramos hablar de eso? Mira, yo pienso que hay que establecer diferencias entre qué pasa con el microtráfico y qué pasa con otras redes delictivas, porque en otras redes delictivas también hay una legalización. O sea, no es solo el microtráfico. O sea, no solo los microtraficantes pagan cuotas. O sea, yo he entrevistado para otros estudios a jóvenes que están vinculados a otras redes delictivas. Bueno, y en ese mismo estudio también se aparecen otras redes delictivas, ¿no? No solo microtráfico. Redes delictivas como, por ejemplo, el tema del atraco en la calle, ¿no? El tema de los robos residenciales, ¿no? Los robos en las bancas, los robos en diferentes tipos de comercios, y todos me hablan de que siempre tienen que pagar de lo que roban. Siempre tienen que entregar una cantidad de los dinero. celulares, por ejemplo. Celulares. Sí, también. El peaje, bueno, recientemente cayó supuestamente en manos de la Policía Nacional una persona, un joven vinculado a la delincuencia, Canelo, que había grabado un video, y en ese video él indicaba que supuestamente se iba a entregar y hablaba de que pagaba a miembros de la Policía Nacional y que estaba dispuesto a hablar, y precisamente estaba dedicado a esas actividades delincuenciales. Entonces yo preguntaba que en el caso del microtráfico de manera específica, porque si hay puntos de droga en nuestros barrios es porque alguien lo está consumiendo la sustancia, o la está comprando para revender o la consume. Entonces, ¿qué impacto está teniendo en la vida social y económica el microtráfico de manera específica en nuestros barrios? El microtráfico en función de la violencia es más generado por la pelea entre bandas. O sea, en las comunidades los puntos de droga funcionan de manera normal sin que eso genere
violencia propiamente. La violencia la genera la policía cuando va, y hay el caso de Baní es emblemático, ¿no? Que va un funcionario del Estado y sale muerto de allí. O sea, pero en las comunidades las drogas funcionan como un mecanismo más de sobrevivencia de mucha gente. Y eso es bueno que lo tengamos claro. O sea, no estamos hablando de un fenómeno, de un grupito de personas, hablamos de un negocio que funciona de esa manera. Pero yo quiero robarle unos segundos para decir lo siguiente. Mire, no nos fijemos que el microtráfico solamente funciona en la comunidad de marginales. Aquí hay estudios que hay que hacer pendientes, ojalá que Tahira un día alguien le ayude a hacerlo, de qué está pasando en sectores de clase media y clase alta, qué está pasando en los polos turísticos, donde son los puntos donde más se consume droga en el país. O sea, muchas veces nosotros hablamos del tema de las drogas en las comunidades más empobrecidas sin darnos cuenta de que estamos justamente obviando que las drogas de mayor calidad, la droga que más cuesta, no se vende en los barrios. Y se vende posiblemente una sustancia con un 5% de principio activo. Vamos a ver qué hay en sectores de clase media y clase alta. ¿Por qué no caen presos? ¿Por qué la policía no persigue a la persona? Que no digo que lo persiga, estoy diciendo que ¿por qué no va a hacer redada? ¿Por qué no va a hacer investigaciones? Porque son delivery. En sectores funciona de otra manera. O sea, no es tres muchachos que van a estar en una esquina. Tienen un sistema más sofisticado. Pero claro. Todo el mundo sabe que son delivery. O sea, el asunto es, el modelo funciona diferente dependiendo de dónde esté funcionando Entonces yo quiero resaltar esto, ¿no? Que no hay personas detenidas por consumo de sustancias, por tráfico de sustancias, de sectores de clase media y clase alta. Entonces, no carguemos el dado solamente a las comunidades empobrecidas. A propósito de cargar el dado, hubo serias reacciones a las declaraciones del presidente Danilo Medina con relación al tema de la delincuencia, porque inicia diciendo que ha habido una disminución de las muertes violentas, que probablemente las estadísticas gubernamentales sostengan ese dato, muertes violentas, pero no habló del índice de criminalidad y termina hablando de los deportados, lo que se ha interpretado como una atribución a que los deportados son los responsables del incremento de la delincuencia en nuestro país. Y deportados mezcla a todos también. Entonces, ¿cuál es su opinión con relación primero a esas declaraciones del presidente Medina? Mira, yo pienso que el problema es siempre con el tema de la medición de la violencia, es siempre en función de muertes, y eso no puede seguir siendo así. La violencia no se debe medir por muertes, es igual que pasa con la violencia de género. O sea, no podemos seguir mirando la violencia de género en función de los feminicidios. Tenemos que mirar la violencia de género como un fenómeno cotidiano que pasa en muchos hogares de diferentes estratos sociales, donde muchas mujeres son víctimas de todo tipo de maltrato. Entonces, lo que escandaliza es en el momento del homicidio. Igual pasa con el abuso sexual pasa invisible, por eso mismo. Entonces, ¿qué pasa con la violencia? O sea, la medición de la violencia no es muertes. Quizás haya una disminución de las muertes violentas, quizás, pero eso no significa que la violencia ha disminuido, ¿no? Igual con el tema de la delincuencia, o sea, no es en función de la cantidad de expedientes que llega a la policía, porque hay cantidad de personas que son atracadas en la calle que no denuncian. Hay cantidad de personas que tienen miedo de denunciar, tienen miedo de ir a un destacamento, no confían en la policía, no le dan credibilidad a los procesos investigativos. Entonces hay un gran vacío de información que tú nos registras en función de unas estructuras institucionales que no le garantizan muchas veces al ciudadano que realmente va a recibir el servicio con relación a su demanda, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en ese caso, Tahira? Porque si no se tiene información precisa, información veraz, no es posible que planes como lo que se han elaborado en la República Dominicana para garantizar mayores niveles de seguridad ciudadana puedan funcionar. ¿Qué hacer con relación a establecimiento de sistema de información y tu evaluación al mismo tiempo de estos planes que se han... Mira, yo pienso que uno de los temas es que nosotros tenemos que trabajar con el tema de la cotidianidad, o sea, nosotros tenemos que trabajar de cara a la violencia que sucede en los centros educativos, en la familia, en la vecindad, en el tráfico urbano,
en el tráfico urbano, porque incluso los índices de muerte violenta por accidente de tránsito son muy altos. Sí. Las situaciones de violencia que se producen por conflictos dentro de lo que es el tránsito urbano son muy altos. Entonces nosotros necesitamos trabajar, pero eso supone un proceso de prevención. Y esa es mi preocupación, o sea, cómo prevenimos la violencia, cómo educamos a nuestra población y cómo logramos que el sistema tenga un régimen de consecuencia, que la gente vea que al cometer un acto tiene consecuencias. Entonces, todo esto va junto, ¿no? Entonces, realmente es ahí donde está el engranaje del tema y de lograr desde ese engranaje una respuesta a la disminución de la violencia. ¿Cuáles son los factores, si pudiéramos identificar y enumerar, factores que inciden en ese incremento de la violencia en la República Dominicana y de la criminalidad? Aquí hay violencia de varios tipos, ¿no? ¿Podríamos identificar algunos factores que son visibles? Son evidentes, o sea, un país que no ha invertido en políticas sociales que garanticen que la población más desposeída tenga acceso a educación, a diversión sana. En las comunidades más empobrecidas lo que se bebe es alcohol los fines de semana, y el alcohol es la droga más consumida por la humanidad y es la que más daño produce. Lamentablemente seguimos también enfocados en el 1 o 2% de la población que consume marihuana, cocaína, y no en el 60% que consume alcohol, y que está vinculado con el tema de los accidentes de tránsito, con la violencia en la comunidad en general. Lo fundamental para mí es que es un Estado que no se ha ocupado de las personas, que ha seguido hablando, por ejemplo en el caso de la droga, siguen hablando de la sustancia, no del ser humano. Y bueno, retomando un poquito lo anterior, es penoso escuchar al presidente de la República decir que los deportados son causa fundamental de la violencia y de la droga en el país. Eso se estudió ya. Y apenas un 5% de las personas que vienen deportadas al país reinciden en hechos delictivos, no de violencia necesariamente. Y muchos lo que reinciden es buscando irse de nuevo del país. Entonces, estamos hablando de unas miradas muy apartadas de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad. Nuestras autoridades parece que miran hacia otro lado, porque el tema de la droga, por ejemplo, está siendo tratada básicamente con medidas represivas, cuando sabemos que lo fundamental no es la represión, lo fundamental no es el tráfico de droga, lo fundamental es el consumo de droga. Hay que bajar el consumo de droga y eso implica políticas sociales que se enfoquen en ese tema. Y estamos hablando de un Estado que realmente ha abandonado su responsabilidad en materia de desarrollo sano de la población. Tajira, me imagino Sí, que mira, yo creo que Radamés tocó un punto muy importante. Yo saqué un artículo reciente y hice un análisis en base a las estadísticas de la Navidad. En la Navidad se incrementó la violencia, pero se incrementó la violencia porque se incrementó el consumo de alcohol. Entonces, entre alcohol y violencia hay una relación muy estrecha. Entre masculinidad y violencia hay una relación muy estrecha. ¿Quiénes son los agresores? ¿Quiénes son los principales perpetradores en el tema de la violencia? Son hombres. O sea, estamos hablando tanto en la violencia de género como en la violencia interpersonal, como en la violencia en el tránsito. O sea, el eje fundamental de todo este tema es la masculinidad. ¿Cómo educamos a nuestros hombres? ¿Cómo estamos formando a la niñez de la masculina? ¿Desde qué patrones culturales lo estamos formando? Esos patrones culturales se han mantenido en el tiempo y se han fortalecido porque no hemos trabajado en la erradicación de esos patrones culturales. Entonces yo creo que un factor fundamental, causal de la violencia es el machismo y la masculinidad. Es una educación basada en agresividad, donde al niño desde pequeño se le enseña a ser agresivo y se fortalece ese patrón. Y todos los agentes externos que están alrededor de su socialización, que no son en la familia, sino en grupos de pares. Entonces, ese es un eje fundamental en el tema de la violencia. Pero otro eje fundamental son las relaciones autoritarias. O sea, somos una sociedad que hemos mantenido unas relaciones autoritarias a pesar de vivir en democracia. La democracia no se ha instalado en nuestra sociedad desde las relaciones microsociales. No se ha instalado la democracia. O sea, la democracia está establecida legalmente, pero en las relaciones familiares, personales, en la escuela, en las relaciones entre maestros y estudiantes, en las relaciones entre directores y estudiantes, sigue habiendo relaciones verticales autoritarias que generan violencia.
que provocan situaciones de violencia y donde se perpetran relaciones de violencia, ¿no? Entonces, todos estos escenarios de violencia, de alguna manera, fortalecen círculos que van ampliándose. Círculos de violencia internos y círculos de violencia externos, ¿no? Y lo otro que acaba de plantear Radamés, que es la respuesta institucional. O sea, si no hay una respuesta institucional fuerte, fuerte no en el sentido del castigo fuerte, violento, sino fuerte en el sentido de un régimen de consecuencias. Sí. Entonces se ha querido entender que hay una relación entre drogas y violencia que no es real. No es real. El consumidor de drogas, todos los que trabajamos con usuarios de droga, y Radamés lo sabe, que ha trabajado por años con eso, vemos que el usuario de droga no es la persona violenta per se. La violencia viene por otros patrones. Si un usuario de drogas tiene una conducta violenta, es porque viene de una socialización violenta. Pero el que consume alcohol también tiene una conducta violenta. Y estamos incentivando el consumo de alcohol desde los 10 años. Empiezan a los 10 años los niños a consumir alcohol. Claro. ¿Entiendes? Ustedes han señalado el tema de las respuestas institucionales, que es fundamental para atender este problema que se vive en el país. Claro, respuestas institucionales requiere de instituciones fuertes, pero ya ustedes mismos han señalado cómo en el caso de droga o caso de violencia en términos generales, se recurre a las propias instituciones para que estos mecanismos o sistemas violentos puedan operar. ¿Qué hacer frente al tema de las instituciones y el rol de las instituciones, tanto en el tema del microtráfico, el tema de la violencia? Bueno, en estos días el nuevo director de la Dirección Nacional de Control de Droga habló de cambios e hizo cambios al interior de la institución. ¿Es esto suficiente, Radamés? Eso siempre es lo que se hace, o sea, se cambia a una persona de lugar, se va a otro, pero eso no resuelve nada absolutamente. Eso hasta que se instala de nuevo el sistema con el nuevo coordinador, nuevo jefe, sigue funcionando de manera normal. Yo creo que hay un tema de tratar de fomentar el concepto de ciudadanía en la gente, de que la gente empiece a demandar, a reclamar, a participar directamente en las comunidades, porque le hemos cedido a la comunidad a quienes, a los que venden droga, a la policía que se corrompen, a las personas que hacen violencia, como si ellos fueran los dueños de la comunidad. Necesitamos justamente trabajar para que en las comunidades la gente empiece a organizarse y empiece a reclamar sus derechos, empiece a entender cuáles son sus derechos. No vamos a resolver el problema desde arriba. El problema tiene que resolverse con toda la población participando directamente. Las instituciones son muy débiles, eso lo sabemos, pero no podemos justificar lo que está sucediendo porque son débiles. Tenemos que luchar porque se fortalezcan y lograr que la gente empiece a participar, porque nosotros hacemos discursos, la gente hace vida cotidiana en las comunidades y allí es donde tiene que darse el fenómeno de cambio, para que podamos tener autoridades mucho más decentes y mucho más responsables con lo que está sucediendo en el país. Mencionabas el tema de políticas públicas, pero decimos, ok, pero ¿cuáles son exactamente esas políticas? En adición a lo que decías, ¿qué hacer de manera puntual? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos de cero? Con las generaciones que van subiendo, con ese tema de la democratización incluso de las escuelas, ¿qué pasa con la gente que ya es adulta? ¿Cómo atendemos rápidamente el problema? ¿Hay alguna manera? Mira, yo creo que hay que destacar también que hay cosas bueno, o sea, no siempre estamos partiendo de cero. ¿De dónde aprendemos también como sociedad? O sea, la violencia se está dando, pero también tú tienes grados de violencia. Entonces tú tienes, por ejemplo, lugares del país donde los índices de violencia son muy bajos. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué en esas provincias los índices de violencia son tan bajos? San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, o sea, tienes una serie de provincias donde los niveles de violencia son bajísimos y son pobres y están desatendidas. Entonces, hay unas dinámicas sociales que se están dando que también ayudan a que se estén generando cambios. Y hay un tema importantísimo, tú dices, ¿qué hacer ahora? Nosotros podemos, como políticas públicas, el problema es que las políticas públicas están desagregadas. O sea, las políticas públicas no se ejecutan con una mirada interinstitucional. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación deben enfocarse
hacia políticas que eduquen para la paz. Nosotros tenemos que educar para la paz, y educar para la paz no solo a los niños y niñas, sino a las personas adultas. ¿Cómo lograr que las personas adultas se eduquen para la paz? ¿Es posible el cambio en una persona adulta? Sí, es posible. Es posible el cambio cultural. Y se han visto cambios. Entonces, ¿por qué no trabajamos con toda la población, de todas las edades, en una mirada interinstitucional e intersectorial, donde se implique no solo el Estado, también las empresas? Porque las empresas y el sector privado tienen que ser parte de una respuesta a las comunidades de cara a un cambio en ese sentido. La incidencia de factores externos, por ejemplo, el sicariato se ha incrementado en nuestro país. Parecería ya totalmente instalada la estructura del sicariato, que antes era inexistente. ¿Quién dijo que era inexistente? O parecería. O parecería, ¿no? ¿Qué Es hacía como que es más Trujillo? evidente. ¿Qué se hacía en la dictadura de Trujillo? Claro, yo digo, hablo de las estructuras actuales, no, es como más evidente el tema del sicariato, de me pagan para matar a, bueno, no sé si viene de hace décadas, dínoslo tú. Es que ese es el problema, o sea, nosotros creemos que muchas cosas están sucediendo como de repente, o sea, como que esta sociedad de repente tiene violencia, de repente tiene sicariato. Óyeme, ¿y las raíces históricas de todo esto? O sea, ¿cómo nuestro Estado estuvo establecido en base al sicariato? ¿Cómo se mantuvo el sicariato desde el mismo Estado? Igual que pasa con la violencia sexual. ¿Cómo el Estado desarrolló la violencia sexual como Estado durante 30 años? ¿Y eso qué secuelas tuvo en nuestra sociedad? ¿Tú entiendes? ¿Y cómo se mantuvo en los 12 años de Balaguer? O sea, el sicariato no es un fenómeno reciente. Ya estamos terminando la entrevista, pero nos gustaría contar con tu opinión en esta misma dirección. ¿Qué salida tiene el país para estos temas? Es un camino largo que tenemos que trillar temprano. O sea, por ejemplo, nosotros somos más partícipes de que el Estado, en el caso, por ejemplo, de la violencia y de la droga, como señala Tajira, empiece a modificar la manera de relacionarse con las comunidades y con la sociedad en general. Las sociedades tienen miedo a las autoridades. ¿Cómo puede ser que tú tengas miedo a quien te tiene que proteger, a quien tú elegiste para que te protegiera? Entonces, hay que hacer una reflexión muy seria de cómo el Estado está asumiendo su responsabilidad con estos temas de violencia, con estos temas de droga, con estos temas de feminicidio. No basta con hacer una campaña, tenemos que empezar a cambiar la cultura de cómo manejamos estos temas en la sociedad en la que nos toca vivir. Tajira, ¿alguna conclusión adicional? Sí, yo pienso que desde ya tenemos que pensar en cómo repensamos nuestra sociedad desde el día a día, como en términos cotidianos, y el fortalecimiento y el empoderamiento de las comunidades es fundamental. Bueno, en ese sentido. Muchísimas gracias, Tajira Vargas, Radamés de la Rosa, por esta interesantísima reflexión desde un enfoque que no siempre se tiene de estos temas de la violencia y de la droga en nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que nueva vez mañana, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.